Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, después de varios intentos ya estamos de vuelta con ustedes para hablar de lo que ha dejado y lo que sigue dejando un poco el campeonato clausura del fútbol paraguayo, porque se está jugando la fecha número 12. Ya se ha puesto en marcha la segunda etapa de este campeonato, de este torneo. Y bueno, superando algunos inconvenientes, primero ya estamos para normalizar de vuelta nuestras incursiones desde este horario y mañana esperemos poder estar ya en todos los lives también, ¿verdad? Bueno, y se cerró la fecha con la del domingo con el empate de Guaraní Olimpia 0-0. Ahora se está jugando otro partido más, 2 de mayo, otro que quiere aprovechar este empate de Olimpia para acercarse. Entonces lo hizo Cerro ganó 1-0 a Meliano. Después Libertad también ganó, Nacional también. Entonces por ahí va un poquitito la mano, ¿verdad? Que se han acercado Nacional y Cerro Porteño sobre todas las cosas. Y Libertad también, porque no hay que descartarlo a Libertad. No hay que descartarlo a Libertad. Está ahí el Guma, pescando y no pescan buis, nada. Y Hoy se cierra la fecha con los partidos 2 de mayo con Sol de América, que están jugando ahora, y más tarde Luqueño contra General Caballero, que se va a jugar ahí en la ex cancha de General Díaz. Sobre 30 minutos están 0-0, 2 de mayo y Sol de América. Bueno, las posiciones de momento, sin contar todavía los resultados de hoy, ¿verdad? Sin contar los resultados, por supuesto, no podemos anticiparnos, pero no es que para agregarle ya el 0-0 transitorio ni nada por el estilo. Olimpia tiene 25 puntos, Nacional con 22, Cerro Porteño con 21, Libertad con 19, peligrosamente se va acercando Libertad. 2 de mayo tiene 18, tiene que ganar para seguir la misma posición que Cerro Porteño. Y Guaraní, que se queda con 17, General Caballero 16, Ameliano 14, Trinidense con 12, Tacuare con 11, Sportivo Luqueño con 9 y Sol de América con 4 puntos. Esa es la tabla de posiciones del campeonato clausura. En cuanto a los promedios, los más comprometidos siguen siendo Sol de América y Tacuare. General Caballero tiene 1,115, Ameliano ya está con 1,163, igual esta derrota lo baja otra vez un poquito a Ameliano. General Caballero todavía tiene que jugar. Tacuarí, bueno, 1,073 y Sol de América 0,909. Evidentemente Sol está urgido de ganar, porque si no, inexorablemente parece que retorna a la categoría intermedia. En el acumulativo, Libertad puntero con 67, Cerro Porteño 66, Olimpia 61, 2 de mayo 49, Guaraní 48, Deportivo Luqueño 44 y Nacional 44, ¿verdad? Ya más abajo Ameliano con 37, saca 7 puntos Nacional y también Luqueño, ¿verdad? A Ameliano. Si hoy terminase el campeonato, Libertad Paraguay 1, Olimpia Paraguay 2, Cerro Porteño Paraguay 3, y a la Sudamericana estarían clasificando 2 de mayo, Guaraní, Deportivo Luqueño y Nacional. Bueno, eso sí, hoy termina ese campeonato, pero no termina todavía, falta mucho. Bueno, ya voy leyendo sus mensajes, gracias por su presencia, con las disculpas del caso. Bueno, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos. Ya comienzo a leer sus mensajes enseguidita. Bueno, ya voy leyendo sus mensajes, a ver qué dice Ray. Hola, solo el gran problema de Guaraní, el por qué, por más que juegue bien, no gana, es porque le falta jerarquía, tiene jugadores muy limitados, dice Ray. Además de que tenemos un tipo completamente intrascendente como Prieto, de nada te sirve un tipo que supuestamente juega bien y nunca define bien, es una pérdida definitivamente. Y la prensa le eligió como destacado, yo no puedo creer que hayan elegido a un tipo que se cerró absolutamente todo y fue la razón por la cual no se ganó como destacado, dice. Hay mucho conformismo y mediocridad y estos son los mismos cuando no se llegan al objetivo, luego se quejan, pero aplauden jugar bien mientras cada vez estamos más lejos de todo, dice Rey. La opinión de un fanático hincha de Guaraní. A ver, vamos a TV Radio. Hola Sandro, buenas. Olveira y 10 más, eso limpia. Y se le preguntaron otra vez sobre su nacionalización, sí que dice, igual falta mucho.
Buenas tardes, Salva. Acá en Argentina un frío, dice Carlos. Y dice que va a volver el frío en estos días por acá, ¿eh? Hoy demasiado calor. Ahora mismo tenemos 34 grados aquí en Cacupe. Y ya es de tardecita. Llegamos a los 37 hoy. 37 grados llegamos a tener. Buenas tardes, Salva. Dice, fue reservado Sande por Alfaro, dice Francisco. Sí, sí, sí. Ya lo habíamos dicho. Todo lo de la vez pasada lo fueron reservados otra vez. Y uno de esos ya era luego Sandes. No se le convocó porque no estaba su documentación. Pero ahora ya está todo. Y seguramente va a ser convocado. Hasta ahora todo incierto, pero Olimpia tiene un equipo más regular a los demás, dice Piri. Buenas tardes, Salva. ¿Crees que después de lo acontecido se debería de suspender la cancha de Triqui? Dice, por no dar las garantías al simpatizante que va a la cancha. Dice. Y seguramente se va a tomar alguna determinación, ¿no? Seguramente. Ape Salva, Matecó, aporte, qué calorazo el día de hoy, qué mal está mi Guaraní, querido, estamos lejos de la punta. Dice, no creo que este año ni el acumulativo como estamos. Y el acumulativo, cómodamente, es sudamericana. Espero que Sol no se acostumbre nomás a alquilar su cancha. Dice Anines, dice Sol querido, dice Piri. Buenas tardes, Juan. Hola, ¿cómo te vas? Kuro Oshera, dice, sí. Acá en Paraguay, un calorazo. ¿Sí? Acá por Encarnación, dice Juan. Ah, en Encarnación. Yo pensé que en todo el Paraguay. Bueno. Y sí. Ya mañana vamos a hablar más profundamente también del ascenso del Deportivo Recoleta. La idea queríamos estar ayer, pero no hubo caso. Y hoy no pudimos tanto el día porque prácticamente desde las 7 menos 10 hasta hace media hora estuvimos sin energía eléctrica. Y todavía no hace nada, todavía no entramos en el verano. Primavera la moina. Bueno. La tabla de voladores la comparten en la punta ahora Rodrigo Ruiz Díaz, Francisco da Costa y Marcelo Ferreira. Rodrigo Ruiz Díaz, que es del 2 de mayo, y Francisco da Costa, que es el autor de todos los últimos goles de Cerro Porteño. Bueno, para eso lo trajeron, pero para hacer goles está cumpliendo Chico da Costa. Después tienen 3 tantos Richard Torales, Hugo Iván Valdés, Adrián Alcaraz, Lucas Prato, Rodney Redes, Diego Torres, Nicolás Morínigo y Rubén Lescano. Tienen 3 goles cada uno. Los 3 goles de Rubén Lescano, los 3 de penal. Dicho sea de paso, ¿verdad? Bueno. A ver, ¿qué más? Leyendo su mensaje de vuelta. Estaba buscando algo que quería compartir con ustedes hace rato, pero no estoy encontrando. Siempre me sucede lo mismo. Ya me dijeron, copia el link y mandate el WhatsApp a la radio, algo así para no olvidarte. Y después siempre busco y no encuentro. Salvo a nivel internacional, Vareiro, Saúl Salcedo, Ramón Sosa, Enciso, solo minutos, Tony y su gol. Dice. Sosa hizo su primer gol también. Hola, Salva, sé que no tiene nada que ver con el tema, pero es increíble cómo en Europa también se están rompiendo los ligamentos. Dice. Y sí, yo creo que es la sobreexigencia ya de la cantidad de partidos, seguramente. Algo ha de ser. Disfrutamos un rico tener con los Iceman. Antes pues se quería culpar de que era por... ¿cómo se llama? Por el estado de las canchas, la dureza de los escenarios y todas esas cosas. Buenas tardes, Salva, que Dios te bendiga siempre, bendición. Ayer ganó mi club Rubio Ñu, penales a colegiales, las mujeres ganaron 6-1 colegiales y Central de Yatitaí ganó Deportivo Paraguay. Dice, sí señor, esa es la Liga Domingo Robledo. Qué buen arquero Olveira, si no era por él Olimpia se comía unos 4 goles, dice el Poro.
anda atravesando un gran momento otra vez Oliveira, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bueno. Ok. ¿Qué más? A ver. La final Rubio Ñu versus Central de Yatetavir. Las mujeres juegan la final con Deportivo Paraguay. Rubio Ñu en las dos categorías, entonces. Libertad puede peligrar clausura. Y Libertad está ahí a 6 puntos nomás. A 6 puntos. Quedan todavía 10 fechas por jugarse. 10 fechas por jugarse. Y aparte, bueno, hay que verlo de Libertad también con el tema de la Copa Sudamericana, ¿verdad? Después de perder de local la vez pasada, medio que... No sé si ya tira la toalla, ¿verdad? Pero es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Contra quién jugamos el futsal? Dice, sí, futsal. Vamos a actualizar cómo quedaron las cosas después de el desarrollo ya de los partidos correspondientes a los grupos del cual tenía que salir el rival de Paraguay, ¿verdad? Afganistán va a ser nuestro rival el miércoles a las 11 horas en Tashkent, en el Humo Arena. Vamos a volver a jugar en Tashkent, donde jugamos los dos primeros partidos, en el Humo Arena va a ser el compromiso entonces ante Afganistán, que terminó como uno de los mejores terceros. Y le decíamos, era lo más probable entre Afganistán o Ucrania, por ahí estaba el tema. Y después de nuestra derrota, más allá del primer lugar, bueno, clasificamos nosotros como primeros, ya estábamos clasificados. Después, en los otros partidos que se fueron disputando, recordemos que, por ejemplo, en la jornada del sábado, Kazajistán le ganó a Nueva Zelanda 10-0 y España le ganó 8-0 a Libia. Después Ucrania le ganó a Afganistán por 4-1 y Argentina lo dio vuelta perdido gran parte del partido contra Angola y terminó ganando por 9-5. Ayer Portugal le ganó a Marruecos 4-1, Panamá le ganó a Tayikistán 8-3. Nosotros le decíamos que entre Panamá y Tayikistán también puede estar el rival, pero ganó Panamá y Panamá tenía menos 12 y con 3 puntos, bueno, igual no le alcanzó, ¿verdad? Después Irán le ganó a Francia 4-1 y Venezuela le ganó a Guatemala 7-3. Esos fueron los resultados de la jornada de ayer. Mañana arrancan los resultados de final. A las 8:30 Brasil-Costa Rica. Brasil-Costa Rica a las 8:30. A las 11 Países Bajos con Ucrania. A las 11. El miércoles a las 8:30 España-Venezuela. Está duro para Venezuela. Y a las 11 Paraguay con Afganistán. El jueves República Islámica de Irán contra Marruecos. Y Portugal contra Kazajistán. Y el viernes se cierra la ronda de octavos con los partidos Tailandia-Francia y Argentina-Croacia. Argentina-Croacia. ¿Cómo se dieron las clasificaciones? Bueno, decíamos que Afganistán clasificó como uno de los mejores terceros para enfrentar justamente a Paraguay, producto de 3 puntos y menos 2. Peleó contra el tercero del grupo D, que fue Libia, 3 puntos, menos 9. Panamá 3 puntos, menos 7. Entonces, claramente Afganistán terminó como el mejor tercero entre esos. Croacia también clasificó como tercero. También clasificó como tercero Costa Rica. Y el otro que clasificó como tercero fue Venezuela. A todos les alcanzó con 3 puntos. Y saldo negativo, pero poco. Costa que Venezuela tuvo un saldo negativo de menos 6. Pero igual le alcanzó porque sus rivales tuvieron peor saldo. Bueno,
Viste a Sosa Salva, dice, sí, he visto el gol que convirtió. Para mí, muy difícil para Libertad, los brasileños juegan bien en su cancha. Dice, esta o la otra semana sale la lista del exterior, Salva. No, esta semana ya tiene que salir. Yo calculo que... A ver, porque ahora ya estamos 23. Ya estamos 23. Yo calculo que para el viernes reventar. Y capaz que antes, porque el día del partido. Nuestro estadio favorito, el Humo Arena, dice Gustavo. Sí, señor. Estoy tomando agua fría, hace calor. Sí. Hola, Sala, ¿qué opinas de Olveira y Jan Fernández para futuros arqueros para la selección? Y creo que pueden ser tenidos en cuenta, si es que siguen acá, ¿verdad? Buenas tardes, Salva. Se extraña tus directos, dice. Pidieron que se investigue a Francia y a Irán, dice Pablo. Hoy he visto fue un jugador Hola, no sabes si sale este viernes en lista de selección. Creo que van a hacer lo mismo con un refuerzo de Sande y Matías Galarza, dice. Y puede ser Ángel Romero también. Consulta, sé que no tiene nada que ver, pero el tema de la Copa Oro. Estuve viendo que vienen selecciones europeas, dice. Copa Oro. No sé a qué te referir, pero no estoy al tanto. Bueno. A ver. Hola Odilon, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal estamos en me gusta, muchachos? Ok. Bueno, mañana ya vamos a retornar con... Hablando de la mañana también, ¿eh? Esperemos que sí, ¿verdad? Que pucha, como nos hago cuando no hay... No nos acostumbramos maite sin el tema del aire y compañía, Bueno, lo de la intermedia ya ascendió Recoleta, Temetaria está virtualmente ascendido. 9 puntos en juego, le saca 9 puntos a Deportivo Carapeguá, que cambió de técnico. César Castro ya no es técnico ahora. Y Temetaria le falta un puntito para ascender. Recoleta ya está, volvió. Después de aquella presencia en el año 2002 en la primera división del fútbol paraguayo. Buena Salva, Jacupiró ya estira ir al arroyo así, se mete así. ¿Sabe quién cree que será el campeón del clausura 24? Así como van las cosas. Y vamos a ver. La Copa de Oro es de CONCACAF. Ah, esa Copa de Oro. No, ni idea, ni bola le doy yo eso. Adam todavía no se adaptó a River, pero hace el mismo trabajo que hace Pita. No sé si Alfaro lo cambia por Ángel, capaz por Arceis. Y vamos a ver. Veremos. ¿Qué más? A ver. Ahí está otra vez. Bueno. Están jugando 2 de mayo y Sol de América. Al término del primer tiempo están empatando 0-0. 0-0. El Sol de América está jugando con Gerardo Ortiz, Gustavo Jiménez, Juan Ojeda, Rodrigo del Valle, Fernando Díaz, Víctor Barrios, Diego Valdés, Derlis Orué, Luis Ortiz, Lisandro Cabrera y Fernando Ruiz Díaz. Es el equipo que está utilizando ahora mismo Sol de América, ¿verdad? 2 de mayo está jugando con... ellos hacen también por número. Carlos Servín. A ver ahí. Miguel Barreto, Pablo Adorno. Marcos Gaona.
Pedro Sosa. O sea, los centrales serían Sosa y Adorno. Ah, no, está Barreto también. Barreto de lateral derecho, Adorno, Pedro Sosa y Julio Vargas. Después Elías Alfonso, Roberto Ramírez, Javier Domínguez, Ronald Cornet, Marco Gaona y Rodrigo Ruiz Díaz. Más o menos así. Ok. ¿Qué tal, Salva? Ahora con este calor que se viene tenés que poner charlando con el termo de terereo, charlando con el termo, pero no por la noche, dice, venga. Pero va a venir otra vez el frío un ratito, ¿eh? De acuerdo a lo que estuve mirando. La Copa de Oro, decir que Adán Vareiro tiene que ser convocado o no, dice. Y es una buena opción. Se extrañó los live, Salva. Encima nosotros acá también estamos con el tema de corte de luz programado y eso que nos hace calor aún, dice Carlos. Sí, imagínate cuando haga calor de verdad. Necesito ya otra conferencia de prensa de Alfaro para motivarme, Salva, dice Matías. Salva, y algún generador de luz propia nos da transmisión para cotear esos gastos, dice. Y si colaboran, podemos cargar el generador. Tenemos, seguramente en el verano intenso vamos a usarlo, ¿verdad? No hay caso. Si ustedes quieren colaborar, saben que toda colaboración es bienvenida. Ahí en el super chat ustedes pueden dar sus regalitos. O si no, también a través del número para giros. O pueden unirse al canal, ¿verdad? A los canales también. Eso siempre es bienvenido. Así como están las cosas, Sol y Tacuary van al descenso, Salva, dice. Y así como están planteadas las cosas, pero todavía no está definido. Ya que si General Caballero pierde hoy. Buenas, Salva, ¿qué tal les día? Dice. Y un día bastante caluroso y con muchos inconvenientes a causa de justamente de la falta de energía eléctrica. Pero acá estamos, ya cerrando la jornada. Ya que por lo menos quería hacer uno pues con ustedes antes de... Vuelve el frío, escuché el pronóstico del tiempo. Dice, sí, están anunciando de que volveríamos a tener un frente frío. Capaz que ya el último. Bueno... Bueno, sigan enviando su mensaje, ya venimos enseguida.
Bueno, a ver. Hacer nomás ya sorteo de termo para este calor aniente. Yo puse salvas están de plata, dice por ojalá. Hola, salud abundante, hombres de hielo con este calor. Dice, sí. Nacional va a salir campeón, dice Juan. Palermo ya no da más, dice. Sí, Capé va a salir, dice Benji. Bernay selección, dice Juan. Salva, ¿cuándo se cambia la hora? Dice, no sé. Yo banco que Nacional salga campeón, así le rajan a Churín y sus amigos, dice. Hola, Diego. ¿No cree que el DT del Brighton es anti-sudamericano? Barco cedido, Bonanote cedido, Sarmiento cedido, Igor no juega, Enciso pocos minutos. João Pedro, el más regular, pero no es fijo, dice Diego. Y no sé, che. Y puede ser. Hola, Lucas. Te extrañamos, dice. Yo también, Lucas. Con este calor y el Ayman se va a vender por tonelada, salva, dice. Y ojalá, hijo. A ver, ¿qué más? Ok. No, quería nomás por lo menos un ratito estar con ustedes hoy. Ya mañana vamos a normalizar todo. Ya a partir de mañana estamos de vuelta con todos nuestros horarios. Por lo menos los 2 de la mañana sí o sí. Hasta el de las 2. Después el de la tardecita está en duda porque tenía un compromiso mañana de tardecita. Tardecita noche, pero estoy tratando de suspender. Vamos a ver. Y si no se puede, bueno. Pero vamos a estar presentes mañana en la mayoría de los turnos. Ok. A ver, ¿qué más? En tu opinión, ¿cómo podemos salir de este full de 30 km por hora y ser más competitivo como antes? Dice Hugo. Y hay que cambiar primero la mentalidad de los equipos, de los clubes. Para mí que el DT del Brighton le pone a los que hablan inglés nomás, dice Juan. Recién me conecto, dice el tipo club con Darwin Núñez, dice Juan. ¿Qué otro deporte siguió te interesa, Mateo Salva? Dice futsal, automovilismo, básquetbol. Hoy escuché hay muchos jugadores de Libertad que vencen su contrato, dice. Buena salva de la mañana, ya estuvimos esperando siempre con los Iceman, dice Sandro. Chao, mañana soltamos más facto, dice Lucas. Saludos, Salvations. Desde San Ignacio Misiones, siempre un gusto escucharte, maestro. Gracias, Santi. Bueno, y vamos a ir cerrando por ahora, chicos. Quería por lo menos hoy un ratito, ¿verdad? Para hablar un poco del fútbol local. Mañana ya vamos a hablar mañana vamos a hablar también del fútbol de ascenso. Ya están los ascendidos, varios de ellos. Faltan todavía un par de cupos en la B y para la intermedia, para la primera. Vamos a hacer un repaso de cómo están las cosas en el Nacional B, que también tiene un cupo directo para la intermedia el año que viene. Campeonato Nacional de Interligas, ya tengo todo delineado. Departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Amambay, Caguazú Central. Vamos a tener seguramente Guairá también mañana, Cazapá. Vamos a ir contándole también lo del Nacional de Interliga, pero cada uno de nosotros tiene su patria chica, como se dice, ¿verdad? Su selección. Y acá la nuestra está súper bien. Ganó su tercer partido consecutivo en 3 partidos jugados. Ayer ganó de visitante a Arroyo Yeteros. Caraguatagui también empezó bien, ganó todos sus partidos. Empezamos bien algunos. Ribehuí también lidera Altos. Así que vamos a ir hablando de todo un poco también. Me está por comer todos esos mosquitos, dice Roberto. Nos vemos a la mañana por la tarde. Veo si me conecto para las 7. Abrazo, dice Poro. Te escucho medio caído, Salva Tapio, bien, dice. Pregunto nomás, dice. No, estoy un poco cansado. Unos días muy ajetreados. Pero tranqui, Lucas. Hasta mañana, Juan. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. Nos vamos a encontrar mañana. A los que puedan, ya estaremos desde las 7 en Salvando la Mañana. Que tengan todos feliz resto de jornada. Buen comienzo en este lunes. Lunes bien, pero bien caluroso. Que tengan todos buen descanso. Hasta mañana.